Muy buenas tardes, mis hermanos. Estamos una vez más reunidos aquí en nuestra iglesia para una sesión de preguntas y respuestas con nuestro pastor Aldo Lea. Muy buenas tardes, pastor. Buenas tardes, Memo. Dios te bendiga. Dios les bendiga, mis hermanos. Primero vamos a aclarar para la gente que se está conectando y a lo mejor no sabe o ve esto y se le va a hacer nuevo. Nosotros en nuestra congregación, al final de cada mes, el último martes del mes, tenemos una sesión de preguntas y respuestas. Nosotros le llamamos Pregúntale al Pastor. Y hoy vamos a hacerlo a través de este medio. Entonces Memo los va a representar el día de hoy. Vamos a tratar de confundir a Memo, pero juntos también vamos a tratar de llegar a una verdad. Pero primero vamos a reconocer que nosotros no tenemos la verdad. Nosotros no tenemos todo el conocimiento, pero nuestro Dios sí tiene todo el conocimiento y nuestro Dios sí tiene toda la verdad. Entonces, que Él nos diga cuál es la verdad. Amén. Así sea, pastor. Okay. Pues, ¿les parece si ponemos este momento en manos de Dios? Amén. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias por este momento, Señor. Te pedimos, Señor, que tú tomes el control de esta actividad de preguntas y respuestas. Que tú le des la sabiduría necesaria a nuestro pastor, Señor, para que sea tu palabra la que nos ilumine en este día y no sea palabra de hombre, Señor. Te pedimos, Padre, que tú a cada uno de nosotros, Señor, en este día nos des el entendimiento necesario, Padre, amén, sobre todo en estos tiempos tan difíciles que vivimos, Señor, donde estamos confundidos, Padre, y no sabemos cuál es la verdad, Padre. Te damos gracias, Padre, por este momento y te pedimos, Señor, que tú seas quien tome el control de toda esta actividad. Amén. Te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Amén, pastor. Pues vamos a comenzar con esta primera pregunta que dice así: vivimos tiempos difíciles donde la misma palabra dice que la sociedad vivirá una apostasía. En las redes sociales se burlan de Dios. Las mismas series de Netflix ponen temas que para nosotros los cristianos son inadecuados. Los temas sociales, feminismo, aborto, homosexualidad nos bombardean. ¿Cuál es nuestro papel como verdaderos cristianos para que en estos tiempos no seamos nosotros quienes nos acostumbramos a una sociedad así? Bueno, yo creo que esta pregunta es buena, pero tenemos que verla desde tres ángulos. Amén. La primera, nosotros tenemos que saber, creo en tu pregunta decía que vivimos una apostasía. La palabra apostatar significa literalmente divorciarse o separarse. Y nosotros debemos de entender que esta generación ha decidido separarse de Dios. Ha decidido separarse de Dios porque vive en un egocentrismo, vive en un individualismo. Esta sociedad solamente piensa en lo que les causa placer a ellos, en lo que nos interesa solamente a nosotros, los deseos que solamente nosotros tenemos, y muchas veces dentro de esos deseos, dentro de esos placeres, no encaja Dios. Entonces, como no encaja Dios, es muy conveniente desecharlo, ¿no? Sí. Ahora, esa separación o ese divorcio tiene una consecuencia. Tiene una consecuencia que es el deterioro en diferentes aspectos. Hoy podemos ver un deterioro sexual. ¿Por qué? Porque esta generación entiende que la sexualidad solamente sirve para dar placer. Entonces, si un hombre entiende que puede encontrar el placer en otro hombre, deteriora su sexualidad. No vive realmente la sexualidad de acuerdo a los planes de Dios, por esa precisa separación. Y entonces, ¿qué produce una sociedad o una generación que está separada de Dios? Produce sus propios deleites, produce sus propios deseos, produce su propia concupiscencia. Entonces tú ves eso reflejado en una serie, tú ves eso reflejado en una película, tú ves eso reflejado en todos los noticieros o en todo lo que vive la sociedad. ¿Por qué? Sí. Porque es algo que esta sociedad busca. Pareciera ser a veces que si en una serie, en una película, no hay un acto sexual, pareciera ser como que no se va a disfrutar, ¿no? O pareciera ser también que la violencia para nosotros es algo, ya es natural. Vivimos en una narcocultura, ¿no? Ya nos acostumbramos. Ya para muchas personas la ven en la calle y ahora también la ven en la tele. Y muchas personas la ven en la calle, la viven en sus casas y la ven en la tele. Entonces, eso causa un deterioro. Eso hace que el entendimiento de esta generación esté completamente entenebrecido. Entonces, como yo busco mis propios placeres, es sencillo que yo no busque a Dios. Como yo busco mi propia manera de vivir la vida y Dios no encaja conmigo, también me puedo burlar de Él. Eso no es nuevo.
Eso es algo que ya ha pasado, ¿no? La historia bíblica nos dice que eso siempre pasa. Siempre que el hombre se separa o se divorcia de Dios, tiene un deterioro. Ahora, ¿qué debemos de hacer nosotros hacia ese deterioro? ¿Cómo nosotros respondemos para que ese deterioro no lo veamos reflejado en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestro entorno que es la iglesia? ¿Ok? Lo primero que tiene que hacer un cristiano o un hijo de Dios es realmente desear a Dios. Es realmente desearlo en su vida, primero que nada. Si tú ves alrededor una cantidad de desorden, de mentiras, lo que tú debes de hacer es querer salir de ese desorden, querer salir de esas mentiras, querer salir de ese vacío. Y tu única salida es Dios. Esa es tu única salida, ¿ok? De esta sociedad. De hecho, Jesús lo dijo en Juan 17. Él dijo que esta es la vida eterna. De eso se trata la vida en abundancia. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Esta vida se trata para que tú puedas brincar de esa oscuridad a la luz, que tú desees a Dios en tu vida, que tú desees conocerlo. Y entonces el propósito de tu vida puede ser real. Tú ya vas a entender cuál es el valor de la vida, ya vas a aprender a disfrutar esta vida, tú ya vas a tener guía en esta vida. Entonces ese es el primer papel de los cristianos o los hijos de Dios. Saber que atrás de ellos hay un mundo caído, atrás de ellos hay una generación egocentrista, pero adelante de ellos hay un Dios que los puede guiar en medio de esta generación. Amén. Ok, entonces podemos decir que vivimos en una sociedad que le hace falta una verdadera comunión con Dios, ¿o es una cuestión de fe? Ok, ya vimos que a la sociedad le hace falta a Dios. ¿Qué nos hace falta a nosotros, no? A los hijos de Dios les hace falta conocer su voluntad y hacer su voluntad. Amén. ¿Por qué, Memo? Cuando tú conoces a Dios y cuando tú conoces su voluntad, ahora tú puedes pesar las cosas. Tú puedes pesar entre lo bueno y lo malo. Tú puedes pesar tus propios pensamientos, tu propia voluntad, tu propio corazón. Lo pones en una balanza y ahora ya sabes qué pesa más, la voluntad de Dios o tus propios deseos. Y ya te das cuenta de lo que es verdadero para tu vida. Antes de eso tú no te puedes dar cuenta. A nosotros nos encanta la teología de la serpiente que se llama el libre albedrío, ¿no? Sí. La gente piensa que tiene la capacidad de elegir entre el bien y el mal. Ahora, yo te voy a preguntar a ti, Memo. Vamos a ver si esa teología es de la serpiente. ¿Quién le dijo eso al hombre? ¿Dios o la serpiente? La serpiente. La serpiente le dijo, tú vas a ser capaz de saber lo bueno y lo malo. Esa teología es de la serpiente. Ahora, voy a hacerte una pregunta, yo a ti, para poder contestar eso. ¿Ok? Un hombre que está muerto delante de Dios, está muerto espiritualmente, está cautivo en sus pensamientos, su corazón no tiene la capacidad de amar a Dios, él está cautivo en el pecado. ¿Realmente es libre para conocer lo bueno y lo malo? No. No es libre. Entonces la sociedad dice, nosotros somos libres de hacer lo que queremos. No, no eres libre. Realmente la libertad de conocer lo bueno y lo malo es cuando tú conoces lo verdaderamente bueno. ¿Y qué es lo verdaderamente bueno? Dios. Tú necesitas a Dios para pesar lo que es bueno en lo otro que es malo, y también para pesarte a ti, Entonces el conocimiento de Dios hacia nuestra vida trae la luz y trae la vida verdadera para nosotros. Trae un sentido para nosotros. La mayoría de nosotros podemos pesar nuestros corazones conociendo a Dios, pesar lo que vemos y hay un filtro. Ok, esto que yo estoy viendo, aquí está la voluntad de Dios, ya yo lo peso, esto no es bueno. Esto que está anidándose en mis pensamientos, dijiste algo, ¿no? El feminismo, las ideologías de género quieren bombardear nuestros pensamientos, pero atrás de nosotros o al lado de nosotros está la voluntad de Dios y eso lo comienza a pesar, y entonces nosotros ya tenemos discernimiento entre lo bueno y lo malo y nosotros decimos, no, esto no es. Entonces un cristiano hoy necesita conocer a Dios, conocer su voluntad y hacer su voluntad. ¿Por qué? Porque cuando tú conoces a Dios, conoces su voluntad y haces su voluntad, tú eres ya un contrapeso a esa sociedad. Tú ya puedes ir en contra de ella, porque tenemos que ir en contra de ella. Tenemos que ir en contra de lo que atenta a nuestra fe. Tenemos que ir en contra de lo que va en contra de la voluntad de Dios. Ya podemos hacer eso porque ya tenemos armas. Y entonces ya podemos hacer la función que dijo Jesús, que seamos sal y luz del mundo. Ahora, el concepto de la sal es que es de preservación, ¿sí? Los alimentos eran preservados con sal. Entonces nosotros somos la sal del mundo.
porque la sal de la tierra, porque nuestra tarea es preservar la voluntad de Dios, preservar sus principios, preservar su propio amor dentro de un mundo caído. Esa es nuestra tarea, y somos luz también. ¿Por qué somos luz? Porque nuestro Dios de luz está en nosotros. Amén. Dice el Evangelio de Juan, y la luz que alumbra a todos los hombres, esa luz es Jesucristo, esa luz está en ti. Tú la tienes que reflejar a los demás. Entonces, nuestra tarea como hijos de Dios, como cristianos, en medio de ese divorcio que tiene la sociedad, en medio de esa separación, en medio de ese deterioro, es decidirnos, buscar a Dios, conocerle y conocer su voluntad. Ahora, tenemos que tomarnos muy en serio eso de conocer su voluntad. ¿Por qué? Nosotros, Memo, tú y yo, debemos de dejar de ver, y cualquier otro cristiano debe de dejar de ver la Biblia como una fuente de opinión. La Biblia no es una fuente de opinión. Es la verdad. La Biblia es la verdad. La Biblia es nuestro consejo. La Biblia es nuestra guía. No es una fuente de opinión. Porque muchas personas pudieran tomarlo como una fuente de opinión. Dios dice eso. Sí, pero incluso muchos cristianos. Sí. Muchos cristianos que dicen que conocen a Dios no están de acuerdo con Dios. La Biblia la leen como una fuente de opinión, pero cuando tú tomas en serio a Dios y decides que su verdad sea tu guía y tu sostén, ahora tú puedes preservar tu vida. Pero ahora, es importante también hacer su voluntad, ¿sí? Porque es la mejor manera de preservar nuestras vidas, haciendo su voluntad, no nada más conociéndola. Porque cuando tú conoces lo que le glorifica, lo que le agrada y lo que a ti te bendice y lo haces, eso realmente le da la gloria a Dios. Amén. Y eso espera nuestro Dios de nosotros, que en medio de esta generación haya hombres y mujeres que le conozcan, que conozcan su palabra, que conozcan su voluntad y que hagan su voluntad, y que vayan contra esa corriente del mundo que está divorciado de él, que nosotros podamos alumbrar al mundo enseñándoles una verdad y que esa verdad se pueda reflejar en nuestras vidas. Creo, Memo, que tú y yo o cualquiera de mis hermanos puede decir, mira, este es el estado verdadero de la vida. Dios me preserva mi vida, me hace feliz en mi matrimonio, hace feliz a mis hijos, me mantiene en unidad. Dios está conmigo, y la gente comienza a ver a sus familias deterioradas, destruidas, y dicen, Dios está con ellos. Amén. Y Dios está con ellos porque le conocen, y Dios está con ellos porque ellos conocen su voluntad. Dios está con ellos porque ellos hacen su voluntad. Ese es el plan de Dios para nosotros en esta generación, que nosotros apliquemos esas verdades para nuestra vida. Ahora, fíjate cómo lo dice Pedro. Yo puse aquí en 2 de Pedro 1, 3 y 4. Dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Todo, Memo. Aunque el mundo esté caído, dice Pedro, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, a nosotros que somos el pueblo de Dios, ya nos han sido dadas. Tenemos un Dios que nos puede proveer de Él en medio de oscuridad, porque Él es luz. Y dice también, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Cómo obtengo todas esas cosas? Mediante el conocimiento de aquel. Yo necesito conocerlo. Es importante que los cristianos, antes de preocuparse de ver una película, una serie o lo que sea, se preocupen realmente en conocer a Dios y verlo reflejado en su vida. Y dice también el verso 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, hay una naturaleza que hay en ti y que hay en mí. La imagen de Dios tiene que depositarse en nosotros, y su Espíritu Santo tiene que guiarnos en esta vida. Eso es ser participantes de la naturaleza divina, que realmente lo eterno, lo glorioso de Dios nosotros lo deseamos y pueda venir en nuestra vida y en medio de esta generación. Amén. Amén, pastor. Entonces, ya para terminar. Okay. Yo hace la otra pregunta, pero continúe. Ya para terminar, esto es importante que lo acentuemos. Hoy en día, delante de un mundo necio, delante de un mundo caído, nosotros como cristianos no podemos darnos el lujo de ser cristianos ignorantes y tibios. No, ni los que estamos viendo, ni tú ni yo. Amén. Porque un cristiano ignorante
ignorante de su voluntad, ignorante del conocimiento de Dios, es un cristiano que es como una nube sin agua. Va a ser arrastrado por cualquier ideología de pensamiento, va a ser arrastrado por cualquier tempestad que pase este mundo, porque es ignorante de Dios. Necesita conocimiento, necesita un ancla firme. Nosotros debemos de prepararnos para la vida y nuestro Dios es el único que nos puede preparar para esta vida, con su verdad, con su palabra. Entonces esa es nuestra tarea. Amén. Ok. Siguiente pregunta, pastor. Échale. ¿Por qué a las nuevas generaciones no les interesa la vida eterna? Solo les interesa cómo vivir su vida terrenal. ¿Y qué tendríamos que hacer los padres para que esas generaciones que viven estos tiempos difíciles crean en ella? Ok, lo primero ya lo tratamos de resolver hablando de la apostasía. ¿Qué debemos de hacer nosotros como padres en medio de una generación caída? Ser padres. A veces nosotros pensamos que la solución va a venir fuera de nuestros hogares, ¿no? Pero lo que Dios nos pide a nosotros es que hagamos nuestro papel como padres responsablemente y con su ayuda. Amén. Porque si nosotros podemos darnos cuenta, Memo, el deterioro de la sociedad se ha originado en el deterioro de la familia. Y el deterioro de la familia se ha originado por el abandono y por la irresponsabilidad de padres. Ahí está el verdadero problema. Cuando nosotros entendemos que nuestra familia es un regalo de Dios y que nosotros tenemos una mayordomía sobre ellos, nosotros vamos a asumirlo diferente. Nuestro papel es cuidar primero, guiar y amar a nuestra familia en medio de todo lo que está a nuestro alrededor. Nuestros hijos, antes de salir a la sociedad, antes de enfrentarse a toda esta ideología de pensamientos, a todo lo que acabamos de hablar, nuestros hijos necesitan un padre y necesitan una madre que los guíe, que los cuide y que los ame, y sobre todo que les enseñe su voluntad. Mira cómo Dios lo decía en el salmista, por ejemplo, en el Salmo 127, versículo del 3 al 4, dice: He aquí, herencia del Señor son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Fíjate cómo dice Dios: yo te he dado un regalo hermoso que es tu familia, pero no te la he dado para que la descuides. Yo te la he dado y yo quiero que tú seas el mayordomo de ellos. Yo quiero que tú lo cuides, yo quiero que tú lo sustentes, yo quiero que tú los guíes, yo quiero que tú les enseñes de mí. Ese es mi plan, dice Dios. Amén. Y es más, dice que tus hijos sean como una flecha, una saeta en tus manos. Tú estás para darle dirección a tu hijo. Pero desafortunadamente, Memo, nuestros hijos no están en nuestras manos muchas veces. Nuestros hijos no están bajo nuestro cuidado. Inclusive hay padres, Memo, que quieren llegar muy tarde ya a la vida de sus hijos. ¿Sí? Toda su infancia, su adolescencia los abandonaron y ahora tienen un desorden con su hijo y ahora sí ya quieren involucrarse con su hijo. No, tú te comienzas a involucrar con tu hijo desde el primer día de su concepción. Desde ahí empieza tu responsabilidad, porque cuando tú llegues tarde, el corazón de tu hijo puede estar maltratado, el corazón de tu hijo puede estar deshecho, su autoestima deshecha, sus pensamientos deshechos, y tú eres el responsable de él. Dios te hace el responsable de él. Amén. Ahora, desafortunadamente, Memo, estamos más ocupados en tratar de ser importantes, estamos más ocupados en tratar de ser prósperos, estamos más ocupados en tratar de proveer cosas materiales que en ser padres, Memo. Ese es un grave problema. Mira, antes de que sus hijos o mis hijos o tus hijas necesiten otra cosa, te van a necesitar a ti, Memo. Te van a necesitar a ti y a Liliana. Mis hijos me necesitan a mí, a su madre, antes que todas las cosas. Pero yo he pensado, los hombres ahora han pensado que ellos necesitan algo, no me necesitan a mí. Y no, ahí nos estamos equivocando. Mis hijos no necesitan algo, mis hijos me necesitan a mí, necesitan mi guía, necesitan mi cuidado, necesitan que yo los ame, pero que yo los ame conforme a la voluntad de Dios, no que los ame conforme a mi propia voluntad. Ahora, tú me preguntas y yo te pregunto, ¿sale? Sí. Okay. Entonces, se podría decir que nosotros como cristianos, que formamos parte de familias cristianas, tenemos un mayor compromiso entonces con
con la autoridad y el amor que le tenemos que dar a nuestros hijos. Amén. Voy a ponerte un ejemplo conmigo. Mi esposa, ¿qué necesita más? ¿Un pastor o un esposo? Un esposo. Mis hijos, ¿qué necesitan más? ¿Un papá pastor o un papá? Un papá. De hecho, en 1 Timoteo 3, Pablo le dice a Timoteo: si alguno anhela obispado, buena cosa desea, pero que sea marido de una sola mujer. Tu primer ministerio es tu casa. Amén. Mira su matrimonio. Pablo le dice a Timoteo: mira su matrimonio. Mira cómo está con su esposa. Y después dice en versos más abajo, que cuide bien su casa, que la guíe, que la ame en la fe. Y dice, y si no sabe cuidar su casa, si tú ves que ese hombre no es capaz de cuidar su casa, no puede cuidar la casa de Dios. Amén. Tu principal ministerio, hasta como pastor, no es tu pastorado, es tu casa. Y después dice que tenga en sujeción a sus hijos, que sus hijos lo respeten, que sus hijos lo obedezcan, que sus hijos lo amen en la obediencia de la fe. Entonces, tu primer ministerio, ¿dónde empieza, Memo? En tu casa. Con tu esposa primero, después con tus hijos, y ya si ejerces el pastorado, después sigue tu pastorado. Amén. Pero, ¿cuál es la prioridad para los padres hoy en día? Intentan buscar una solución en el hogar sin ellos mismos proveer esa solución, sin ellos mismos proveer ese cuidado. Y ese es un error, porque tú eres maestro, y tú como maestro en la institución en la cual tú estás, tú no le vas a resolver el problema a esos niños. No. Intentarás ayudarles. Como hijo de Dios, tú intentarás ayudarles, intentarás presentarles el evangelio. Esa es tu tarea. Pero realmente su vida no está en tus manos. ¿En dónde están sus manos? En las manos de sus padres. Pero sus padres dicen: yo quiero ayuda para que mis hijos sean salvos de esta perversa generación. Y Pedro dice: arrepiéntanse de ustedes para que sus hijos sean salvos de esta generación. Primero eres tú, padre. Primero eres tú, madre. Ahí trabaja. Tú necesitas trabajar con Dios. Ahora fíjate, en el primer mandamiento, en el primer y gran mandamiento para el hebreo, la Shema, Dios primero habla con los padres. En Deuteronomio, mira, ve. Ahorita, si quieres, me haces otra pregunta. Deuteronomio capítulo 6, verso 4 y 6. Fíjate cómo Dios primero le habla a los padres y les dice así: oye Israel, le está hablando a las cabezas de familia. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Antes de que Dios les vaya a decir después, y también se las enseñarás a tus hijos, les habla a los padres, a los cabezas de familia, y dicen: tú aprende a amarme a mí. Aprende a amarme a mí con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Papá, aprende a hacerlo. Estas palabras guárdalas tú primero en tu corazón. Está hablando a Israel, a las cabezas de familias. Es como si aquí hiciéramos una reunión de puros padres y leyéramos la escritura y que nos diga: el Señor nos manda a nosotros como padres a amarlo con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Esa es nuestra tarea y eso es lo primero que está haciendo Dios con los papás. Entonces, tus hijas y mis hijos, ¿qué necesitan? Un padre y una madre que realmente ame a Dios, que realmente esté dedicando su vida, porque yo soy incapaz, Memo. Yo soy incapaz para educar a mis hijos, pero si soy incapaz, voy a buscar la ayuda en quien es capaz, Dios. Él me va a capacitar a mí para poder ser padre. Yo no puedo ser padre, pero necesito amarlo primero a Él. Ahora también, porque tus hijas y mis hijos necesitan que sus padres amen a Dios, porque necesitan ejemplos. Y necesitan ejemplos de fe. Amén. Ahora, nuestros hijos, como decías en tu pregunta, van a ser bombardeados con información, con ideologías de género, en la escuela, con su grupo de amigos, etc. Pero lo que más les va a impactar es lo que ven en casa. Eso va a ser lo más importante, lo que ven en casa, no lo que ven fuera de la casa. Ahora, desafortunadamente, Memo, nuestros hijos no tienen que salir de la casa para conocer la maldad. Sí. Ya en el hogar la conocieron. Y también, Memo, que es algo que nos debería de causar más tristeza a nosotros. Nuestros hijos no tienen que salir al mundo para que el mundo les haga daño. ¿Sabes dónde principalmente se les hace daño? En el hogar. Entonces, si tú le has hecho daño a tus hijos en el hogar, ¿cómo esperas que el mundo no les haga daño? Si tú les has hecho daño. Entonces,
los padres debemos de ser conscientes que nosotros estamos para preservar a nuestros hijos. Antes de que esperemos que el mundo los preserve, yo soy el responsable de preservarlos. Yo soy el responsable de cuidarlos, de alimentarlos, de guiarlos, de amarlos. Ahora, posiblemente alguien, que es una regla, no es la regla general, pero sí es una regla en particular, posiblemente alguien puede decir, oye, ¿por qué mis hijos no aman a Dios? Yo tendría que preguntarte primero si tú amas a Dios. Sí. A veces la gente dice, mis hijos no quieren venir a la iglesia, pues tú vienes cada mes. Imagínate tu hijo. Si tú vienes cada mes, tu hijo va a venir cada año. Entonces tu hijo te necesita ver a ti, tu hijo necesita tu cuidado, tu protección. Tu hijo necesita ver a Dios reflejándose en tu vida como padre. Porque esa es la crianza de los hijos, bíblica. La crianza de los hijos bíblica es que tú no te preocupes por la institución a la cual envías a tu hijo. Porque voy a poner otro pensamiento del cristiano, que a lo mejor tú lo has pensado o yo lo he pensado, porque yo sí lo he pensado. Tú dices, yo voy a enviar a mi hijo a una escuela cristiana para que sea cristiano. Pero si tú no eres cristiano, si tú no eres hijo de Dios, vas a malgastar tu dinero. Porque tu hijo no va a aprender valores en un instituto, va a aprender valores en su casa. Entonces la crianza cristiana, la protección de la educación cristiana, nace en el hogar. Métete con tus hijos, métete con ellos, cuídalos, ámalos. Y cuando tú haces eso, estableces principios y también levantas barreras en ellos. Tus hijos van a tener barreras y principios, fundamentos emocionales, espirituales y morales que nadie se los va a dar. Por eso ve ahí mismo en Deuteronomio, ahora Dios le habla a los padres hacia los hijos. Y dice así, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Fíjate muy bien. Primero en tu corazón, ahora repíteselas a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Es como todo el día, algo cotidiano para ti. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa. Es decir, ahora, ya que amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y ya las guardaste, ahora sí puedes ir y cuidar tu casa. Ahora ve y cuida tu casa, enséñalas, átalas en todos los lugares, que sean algo que está como frontal a tu ojo, como una guía, sí, te va dando luz, te va dando dirección. Ese es nuestro trabajo como hijos de Dios, ese es nuestro trabajo como padres en medio de esta sociedad. Entonces, yo le diría a alguien que desea, que a lo mejor desea que la relación con su hijo cambie, o las circunstancias de sus hijos cambien, primero yo les diría, cambia tu relación con Dios. Amén. Ahí hay otra pregunta ligado a la misma. Entonces nosotros como padres cristianos, cuando Dios nos está dando la mayordomía para poder atender a nuestra familia, en caso de que no lo hagamos, ¿podemos ser juzgados cuando lleguemos a la presencia de Dios? ¿O Él nos puede perdonar por las acciones de nuestros hijos? Ok, mira, la salvación es personal, primero que nada. Pero nosotros como mayordomos, Dios sí nos va a llamar a cuentas. Y el Señor puso dos ejemplos, el ejemplo de los talentos y el ejemplo de las minas. Amén. Él le da sus bienes a sus siervos, deja pasar un tiempo y cuando es el momento llama a sus siervos a cuentas de sus bienes. Y si tú entiendes que la salvación es personal, es por gracia. Amén. Pero al final del camino, en el tribunal de Cristo, el Señor me llamará a cuentas de los bienes que Él me ha dado. Y esos bienes es mi familia. Él me llamará a cuentas por mi esposa y Él me llamará a cuentas por mis hijos. Mi salvación sí es personal, pero mi Dios me ha llamado a mí a ser siervo y a ser mayordomo. Y al final del camino me va a llamar a esas cuentas. Entonces nosotros debemos de vivir no con temor, sino con amor. Amén. Porque Dios te ha llamado a que no pienses de esa manera, híjole, Dios me va a llamar cuentas de mi familia y te preocupes, sino que tú lo veas con amor. Que al final del camino tú puedas escuchar las palabras que Jesús le dice a sus discípulos, a los siervos. Bien, buen siervo y fiel. ¿Cómo Dios cómo tú le muestras tu fidelidad a Dios? A través de los bienes que Él te ha dado. Entonces,
cuando tú escuchas al final del camino que Dios te diga, bien, buen siervo y fiel, hiciste un buen trabajo con tu esposa, hiciste un buen trabajo con tus hijos, entra al gozo de tu Señor. ¿Me entiendes? Ojalá y nosotros seamos capaces de al final del camino escuchar esa voz. Pero para eso nosotros ahora con amor, no con una preocupación de decir, yo creo que muchas personas dicen, híjole, yo creo que ya llevo la de perder. No, sí. Haz esta tarea con amor, más que con temor. Hazlo con amor. Tú necesitas ahora ser líder. Y hay un versículo, no lo tenía aquí anotado, pero ahorita me vino a la mente en Juan 5, mira cómo la relación de Dios y el Hijo, pero su relación como padre e hijo. Juan 5, versículos, es que mi Biblia está. Jesús dice así: respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, amén, amén, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que dé a hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Ve la relación que tiene el Padre y el Hijo, dice Jesús, amén, amén. Eso significa de cierto. Digo, esta es una verdad. Yo no pude hacer nada si yo no primero lo vi de mi Padre. Y todo lo que el Padre hace también el Hijo. Ve esa relación, es liderazgo. Tu hijo necesita un líder en las cosas de Dios y ese líder eres tú, Memo. Porque Jesús tuvo liderazgo en su vida. ¿Quién es el líder de Jesús? Su Padre. Su Padre le enseñó a hacer las obras que Él hizo. Incluso más adelante en el Evangelio de Juan dice, lo que yo hablo no es mío, sino lo de mi Padre. Y mi obra no es mía, sino lo que el Padre me mandó a hacer. O sea, yo soy un hijo obediente que aprendí de mi Padre. Mi Padre es mi líder, mi Padre es mi mentor. Y así deben de ser también nuestros hijos, Memo. Amén. Ahora, para tus hijos, para eso necesitan tus palabras, necesitan tu tiempo, necesitan tu persona, más que tus recursos. No hagas que tus hijos, o no hagamos, para que no el problema aquí no seas tú, no hagamos que nuestros hijos busquen eso fuera de nosotros, porque no lo van a encontrar, mi amor. Nuestros hijos no van a encontrar el cuidado, el amor, el cariño y la provisión de parte de Dios si no es en nosotros. Nadie más lo va a hacer, mi amor, porque a ti nadie te va a sustituir, ni a mí nadie me va a sustituir. Somos irreemplazables para nuestros hijos. Amén. Ni un celular de última generación, ni tu ropa más cara, ni tu casa más bonita. Eso a ti no te reemplaza. No te sientas orgulloso porque le has dado herramientas que cualquiera le da a sus hijos. Siéntete orgulloso de que cuando Dios te llame a cuentas, cuando tú puedas darle al Señor fruto de lo que Él te ha dado, siéntete orgulloso que tú en la eternidad estarás sembrando con tu esposa y con tus hijos, ¿no? Entonces ese es nuestro papel y esa es nuestra tarea. Amén. Bueno, vamos a dar paso a la última pregunta, pastor. Dice, ¿por qué crees que exista mucha gente que ora por sus necesidades y cree que Dios no los escucha? Porque los planes de Dios ya están escritos desde el momento que tú naces y dejan de creer en Él. Reprochan su falta de atención a sus vidas. Algunos hasta se dicen ateos. Por ejemplo, lloro por mi enfermo, él muere y dejo de creer en él, porque no se hizo mi voluntad. O soy pobre y oro porque Dios me dé trabajo y siempre soy pobre hasta que muero. Si la voluntad de Dios ya está dada, ¿por qué tengo que orar aún sabiendo que su voluntad ya está en mi vida si yo no lo sé? Ok. Bien. Es una muy buena pregunta, que vamos a hablar de un tema en el que me encanta a mí hablarlo porque es algo que todo creyente debe de aprender. Amén. Primero vamos a hablar de la soberanía de Dios. A veces a nosotros nos cuesta mucho trabajo entender la soberanía de Dios, Memo, porque hay muchos obstáculos en nuestra mente para entenderla y para aprenderla. Voy a poner este ejemplo. Mira cómo fuimos enseñados, educados. Dime si es cierto o no es cierto. No nos pusimos de acuerdo, entonces tú me vas a decir con honestidad sí o no. Sí. O a lo mejor tú te vas a ver reflejado. Primer obstáculo para entender su soberanía. Nosotros
fuimos educados o pensamos, si yo soy bueno, la consecuencia es que me merezco cosas buenas. O tengo que recibir cosas buenas, ¿cierto? Sí. Entonces un día Memo o Aldo va al doctor, le hacen un chequeo, cáncer de páncreas. Y tú te quedas, ¿qué onda? ¿Cómo es esto? Yo soy bueno, yo me merezco cosas buenas. Entonces vas con Dios y dices, Dios, como que te equivocaste, como que esto no era para mí porque yo soy bueno. Porque así funciona. Nuestra mente así ha funcionado. Sí. Después, tú piensas que en la vida todo se merece. Ese es el segundo obstáculo. Lo malo, si te pasa lo malo, te lo mereces, ¿cierto? Si te pasa lo bueno, también te lo mereces. Entonces pensamos que un día me habla Memo, que vaya a su casa a orar por él, por su esposa. Yo tomo la camioneta, voy y me subo a la autopista y pasa un tráiler sin frenos y me arrolla. ¿Me lo merecía? ¿Por qué? Mi esposa puede decir, oye, pero él iba a orar. ¿Por qué le pasó eso? Lo arrolló el coche. ¿Por qué? Porque hemos tratado de entender la soberanía de Dios en base a que yo soy bueno o lo que yo me merezco, pero no hemos entendido que nuestro Dios es el único dueño y gobernador de todo. En esta vida se trata de su voluntad y de su soberanía. El único que es bueno para hacer todo es Dios. Y lo único que nosotros nos merecemos es su gracia. De hecho, su gracia es algo que no nos merecemos, es una gracia inmerecible, es un amor inmerecible, aun cuando tú te merezcas lo contrario. Entonces, cuando tú entiendes que tu vida no se trata de si yo soy bueno, si me merezco lo bueno o qué he hecho yo, sino la vida se trata de lo que Él puede hacer. Primero, porque Él tiene todo el derecho de hacerlo. Él tiene todo el derecho sobre la creación y sobre sus criaturas. Y Él tiene todo el poder, el amor y la sabiduría para hacerlo. Yo no. Y es más, Él siempre se hace el responsable, Memo, de todas las cosas. Y Dios en toda la Escritura nos ha tratado de enseñar su soberanía. Mira, por ejemplo, voy a poner 3 versículos nada más. Sí. Dios le dice a Moisés, y el Señor le respondió, ¿quién dio al hombre la boca? Otra vez. Y el Señor le respondió a Moisés, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo y al que ve y al ciego? ¿No soy yo el Señor? Yo soy. Si tú vives alguna de las situaciones, dice Dios, yo soy el responsable, hijo. Yo te di boca, yo te di ojos, pero también posiblemente te hice ciego, te hice mudo, te hice sordo. Ahorita vamos a hablar el porqué, sí. El porqué de eso. También Dios le dice a Isaías, por ejemplo, yo soy que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, el Señor, soy el que hago todo esto, dice Isaías 45:7. Después, en otro libro, Dios llama a Jeremías que vaya a la casa del alfarero. Y Dios le da una lección en la casa del alfarero a Jeremías. Le dice, ¿no podré yo hacer de ustedes como este alfarero? Le dice Dios, oh casa de Israel. Dice el Señor, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así son ustedes en mi mano, oh casa de Israel. Si hay algo en que tú y yo nos debe de dar mucha tranquilidad y mucho descanso, es saber que nuestra vida se rige por un Dios que es soberano y por un Dios que tiene el control de todo. Vamos a digerir estos 3 versículos, ¿no? Dios nos diría a ti y a mí, Memo, en nuestras circunstancias, yo soy el alfarero, yo voy a meter mis manos en tu vida, yo la voy a moldear. Señor, ¿pero por qué? Yo la voy a moldear, yo soy el dueño de todo, yo lo voy a hacer. Si vemos en Isaías, yo soy quien crea la luz y las tinieblas. Estás en luz y tú dices que Dios está conmigo, y estás en tinieblas y tú dices, ya se apagó Dios, ¿no? Dios dice, no, yo sigo siendo Dios en medio de las tinieblas. Y a veces hay que apagar las tinieblas para que Cristo resplandezca en ti. ¿Sí? Ahora la luz se tiene que encender en ti. Vives en paz y dices, bendito sea Dios. Y viene la adversidad y dice Dios, yo sigo siendo Dios, yo también creo la adversidad. Y lo que leímos de que Dios le dice a Moisés, eso es hermoso. Mira, dice Dios, yo hice al que ve, pero yo también hice al que no ve. Yo tuve el derecho de darte vista, pero también tengo el derecho a quitártela. Tengo el derecho de darte lengua, pero también tengo el derecho de hacerte mudo en mis propósitos. Porque nuestro Dios, Memo, no es un Dios caprichoso y antojadizo. No es un Dios que dice, porque quiero voy a hacerlo. No, nuestro Dios es un Dios sabio, que cuando hace algo,
lo hace con un propósito y atrás hay una voluntad. Y es nuestra tarea, Memo, antes de quejarnos, antes de reprochar, es nuestra tarea de esforzarnos en medio de nuestra circunstancia para ver ese propósito, para realmente conocer ese propósito, para realmente decirle al Señor, Señor, yo no entiendo lo que a mí me está pasando, tal vez no me lo merezco, tal vez yo no hice nada. Pregúntale a Job. De hecho, toda la teología de los amigos de Job es, tú te mereces estar así, porque si tú fueras bueno, toda su teología así es, y al final Dios le dice, mi hijo, tú no sabes nada, todo lo he hecho yo. Es más, Dios hace que ellos le rindan un tributo, una ofrenda a Job, por lo equivocado que estaban, porque a veces así somos nosotros, Memo. Juzgamos a nuestro Creador y juzgamos las cosas que nos pasan según nuestro entendimiento, pero a veces, Memo, vamos a ser incapaces de entenderlo. Yo creo que a ti te ha pasado y a mí me ha pasado. Sí. Que somos incapaces de conocer esa voluntad o de entender ese propósito. ¿Y qué es lo mejor que podemos hacer? Confiar. Confiar que nuestro Dios en su soberanía, con amor y con sabiduría, Él sabe lo que está haciendo. Yo tengo que confiar en Él, pero también tengo que aprender a que esta vida no se trata de lo que yo quiero. Esta vida se trata, si fui creado, es para sus deseos y para sus propósitos. Esta vida se trata de lo que Él quiere y cómo Él puede gobernar y guiar mi vida. Y yo creo, Memo, que no hay nadie, yo estoy seguro de eso, no hay nadie mejor para gobernar este mundo, para guiar nuestras vidas, que nuestro Dios. Amén. Ahora, cuando tú aprendes primero la soberanía de Dios, ya no hay queja en ti, porque ya entiendes, ¿por qué Dios hizo esto? Yo entiendo que Él lo está haciendo. ¿Por qué Dios no me hizo pobre? Yo entiendo que atrás hay un propósito de esto. Ahora, no hay nada mejor, Memo, que irse a dormir a la cama, tranquilo y en paz, sabiendo que tú tienes un Dios que está gobernando todo, aun lo que tú no gobiernas, y que está controlando todo. Eso a ti te va a dar paz, primero. Porque nunca vas a decir, esto está en descontrol. Es aún esto, que para mí es un desorden, para Dios no lo es. Ahora, hay otra cosa. Dios ya tiene preordenadas todas las cosas. ¿Sí sabías eso? Sí. Dios ya tiene previsualizado nuestra vida ya está planeada. Nosotros nos sorprende lo que nos pasa. A Dios no. A Dios no le sorprende lo que nos pasa. Él crea una necesidad, pero Él crea la bendición de esa necesidad. Vamos a traer un poco lo que nuestras prédicas han hablado. Él crea los sufrimientos, pero Él da la consolación. Él da la esperanza, Él da la fe. Nuestras oraciones tienen un fruto. Él me mete en una aflicción, pero Él también me da la salida de esa aflicción. Él tiene previsto, junto con sus planes, todo lo que yo necesito. Entonces mi vida no es un accidente, lo que pasa en mi vida no es una casualidad, ni es mala suerte. Mi vida ya está escrita. De hecho, mira cómo lo decía David. Salmo 139, versículo 16. Dice así: mi embrión vieron tus ojos. Desde el primer minuto, bueno, tú eres doctor o quieres ser doctor. Dice, en el primer instante de tu vida, el más pequeño, mi embrión vieron tus ojos. Mi embrión vieron tus ojos. Dice, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar ni una de ellas, dice David, desde el inicio de mi vida, desde que yo era pequeño, tú ya estabas ahí viéndome. Y en tu libro, las cosas que tú tenías preparadas para mí en tu libro, todas esas cosas fueron luego formadas sin faltar ni una de ellas. Vamos a ver cuáles cosas, Memo. ¿David tenía planeado ser rey? David no lo tenía planeado. Dios sí. David era un pastorcito de ovejas y era el niño más pequeño de Isaí. Es más, ni su papá lo tenía planeado, que cuando lo visitó Samuel, dijo, aquí hay un rey, traigan a todos, pero a ese lo dejó allá. Ni su papá ni David lo tenía planeado, pero esas cosas ya las tenía planeada Dios. David no buscó ser rey, Dios lo buscó para ser rey. ¿Sí? ¿David estaba preparado para enfrentar a Goliat? No, era un hombre que cuando le quisieron poner la armadura dijo, quítenme esto porque yo no soy un hombre de guerra. Yo sé nada más usar una honda y piedras, yo con esto puedo luchar. ¿Dios lo preparó para Goliat? Dios preparó su vida para ese momento. Ahora también Dios preparó que David perdiera un hijo. Y David tuvo que afligirse en un salmo y tuvo que literalmente echarse al suelo porque él no lo entendía. Pero después
David tuvo la pérdida de un hijo que él no entendió, pero después tuvo el nacimiento de esa misma madre de un niño que fue el hombre más sabio que ha pisado esta tierra, aparte de Jesús, que fue Salomón. Entonces, si en el primer momento tú le hubieras dicho a David, ¿entiendes lo que Dios hace? Él hubiera dicho, yo no entiendo nada de lo que Dios hace. Y esas cosas, dice David, que estaban escritas en tu libro, fueron luego hechas sin faltar ninguna de ellas. Entonces eso a ti te va a dar paz, Memo, y eso a mí me va a dar paz. Dios tiene el control, Dios tiene mis planes, Dios hace lo que Él quiere en mi vida. Yo no lo tenía previsto, pero Él sí lo tenía previsto. Ahora, cuando algo no salga según tus planes, ya sabes de quién es el plan. ¿Sí? Sí. Yo no tenía mis planes, no teníamos en nuestros planes esta pandemia. En tu vida personal tú no tenías planes, yo no tenía en mis planes no tenía ser pastor, no era un anhelo de mi corazón, pero el Señor orquestó todo. Y cuando el Señor lo orquesta, ve hacia Él, confía en Él. Amén. Ahora, fíjate, Memo, la vida muchas veces va a ser como, nosotros para entender los propósitos de Dios y entender la vida, va a ser como cuando nosotros queremos ver el universo, es muy grande. Tú necesitas un telescopio. Necesitas un telescopio para poderlo ver. Así es muchas veces en las circunstancias en nuestra vida. Nosotros necesitamos un telescopio que es la fe. Y tú nada más tienes que abrir tus ojos con tu telescopio que es la fe y ver a los cielos y decir, Dios, ¿tú estás ahí? Ah, ok, tú estás. Si yo tengo a Dios, tengo todo lo que necesito para esta vida. En Él está todo y Él es todo. Y si Él está en mi vida, si yo soy pobre, yo tendré todo lo que necesito, no solamente para salir de mi pobreza, sino para vivir en cualquier circunstancia en mi vida. Si Dios está conmigo, Él me puede dar la fortaleza para una pérdida de un ser querido, Él me puede dar la fortaleza para enfrentar diferentes circunstancias porque Él está conmigo. ¿Ok? Entonces, primero hay que entender que en tus circunstancias son orquestadas por Dios en su soberanía y Él ya las tiene planeadas, preplaneadas, y Él ya tiene, si estás en una situación, la salida y la provisión que tú necesitas. Después, porque ahí va la pregunta. Sí. Si Dios ya tiene previstas, si Dios hace su voluntad, Él es soberano y tiene previstas todas las cosas, ¿yo por qué tengo que orar? ¿No? Ahí no haría sentido como, bueno, entonces, ¿yo por qué oro? ¿No? Mira, nosotros vemos la oración como un depósito para hacer luego retiros, ¿no? Sí. Es que Dios debe de hacer lo que yo le pido. Y eso es muy individualista, eso es egocéntrico. Sí. Eso no es la oración. Si el Señor dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero hay que leer la Biblia bien. No dice, clama a mí, yo voy a hacer todo lo que tú me digas. Dice, no, yo te voy a responder. Las respuestas de Dios son sí, son no es tiempo y eso no es mi voluntad. Porque ¿qué habremos de pedir? No sabemos, dice el escritor de Romanos, sino el Espíritu Santo intercede por nosotros. Eso es, porque a veces no pedimos conforme a su voluntad. Entonces, nosotros nos confundimos qué es la oración porque pensamos, es un depósito para luego hacer un retiro. Ahora, la oración no es eso. La oración no es eso. La oración es muchísimo más que eso. No quiero que suene mal, pero si yo veo así la oración, eso es solamente un ejercicio muy envidioso y religioso en mi vida. Si alguien me enseña a mí, tú tienes que orar para que Dios te dé, híjole, yo tendría que ver atrás si no hay una serpiente atrás de esa, no. La oración fue concebida y la parte más importante de la oración es intimar con Dios. Amén. Tener una relación con Dios, conocerle de forma viva en tu vida. Y la oración fue concebida para que tú puedas tener guía y entender esos propósitos. Para eso fue concebida la oración. Ahora, si yo tomo la segunda parte de ese versículo de Jeremías y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, yo no conozco sus propósitos. Y eso sí me interesa. Y ese sí es algo grande y oculto, que yo le debo decir, Dios, enséñame tu propósito. Yo no conozco su voluntad, conozco su voluntad reflejada, viva aquí. La conozco, pero quiero ver esa voluntad reflejada en mi vida. Entonces, eso es la oración. Entonces, ¿tú por qué tienes que orar? Si Dios ya hizo su voluntad, si ya tiene prevista todas las cosas, porque tú lo necesitas a Él. Tú necesitas una relación con Él antes de necesitar respuestas, Memo. Porque yo no puedo tener respuestas si no tengo al Dios que da las respuestas.
Amén. Yo necesito al Dios que da las respuestas. Ahora, también yo necesito guía y la oración me da guía. Tus emociones, Memo, tienen que ser guiadas, tus pensamientos tienen que ser guiados, tus decisiones tienen que ser guiadas. Y en las oraciones, en nuestras oraciones, eso se afina, eso se guía. Ahora, el mayor ejemplo es Jesús. Ahora yo te voy a hacer una pregunta, porque esto más es una pregunta, yo tengo el derecho de hacerte una pregunta. ¿Por qué Jesús oró antes de ir a una cruz? Fíjate, Jesús sabía la voluntad del Padre, no cuando nació, cuando existió. La cruz estaba planeada desde la eternidad pasada. Jesús fue concebido en la existencia de Dios. Él existió con Dios sabiendo que Él era el Salvador del mundo. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, ¿Él desde cuándo sabía que iba a ir a una cruz? Desde una eternidad. Él ya conocía la voluntad de Dios. Él sabía que Dios era soberano y lo iba a hacer. Él sabía que Dios tenía previsto todo. Fíjate. Jesús desde la eternidad sabía quién lo iba a flagelar, quién lo iba a traicionar, quién iba a poner los clavos en esa cruz, quién iba a picar el costado. Él sabía todo. Sabía quién le iba a prestar la tumba, quién lo iba a bajar de la cruz, y él sabía cuándo iba a resucitar. Entonces, ¿por qué oró? Él es el mayor ejemplo. Él, siendo el Hijo de Dios, conoce estas cosas. ¿Por qué ora? Y eso me va a enseñar mucho a mí, Memo. Mira, ve en Getsemaní. Él va a Getsemaní y él ora. Y ora de esta manera. Lo vamos a ver versículo a versículo. Él va a Getsemaní y dice, diciendo, Padre, si quieres. Mira cómo él se sujeta al Padre. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Por qué necesitó orar? Porque él tenía que prepararse para la voluntad de Dios. Él ahí no está diciendo, Señor, yo no quiero ir a una cruz, no. Porque incluso antes Pedro, cuando Jesús le habla que él va a sufrir, va a padecer a causa de ellos, Pedro le dice, no, Señor, que nada de esto te acontezca. Y él dice, quítate de mí, Satanás. Yo no tengo autocompasión. Yo nací, fui creado para esto. ¿Sí? Quítate de mí, Satanás. Porque tú pones la mirada en las cosas de los hombres, no en las de Dios. Él no le está diciendo al Padre, Padre, yo no quiero ir a la cruz. Él está diciendo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. La copa de la ira de Dios y la copa de la angustia. Él realmente le da mucho temor enfrentarse a su propio Padre. Y a veces, Memo, enfrentarnos a la voluntad de Dios en nuestras circunstancias va a necesitar mucha oración. Amén. Porque ni tú y yo estamos preparados. Hay situaciones en mi vida en las que yo tengo que orar, no para cambiar la voluntad de Dios, sino para aceptarla. Así y para es. que Él me dé la fortaleza a mí de vivirla. Jesús no quiere cambiar la voluntad de Dios. Y ese es el problema de muchas personas, que quieren aferrarse a orar para cambiar algo que es la voluntad de Dios. No puedes cambiar lo que Dios ha dicho o lo que Dios ya ha preestablecido, porque Él ya lo sabe por qué lo hizo y lo hizo con amor. Amén. No es como que Dios dice, bueno, sí, Aldo, tienes razón, me equivoqué, te voy a hacer caso. No. Entonces, primero, ¿por qué ora Jesús? Para aceptar la voluntad del Padre en lo que va a vivir. Y después dice en el versículo 43, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. ¿Por qué necesitas oración? Para tener ¿qué? Fortaleza. Imagínate, Él siendo el Hijo de Dios, está orando para que en esas oraciones Él pueda venir la ayuda de parte de Dios y Él pueda encontrar la fortaleza que Él necesita. Entonces, si una persona está en necesidad, si una persona vive una situación como la que me acabas de escribir y dice, ¿yo por qué tengo que orar? Mi hermano, porque tú necesitas la fortaleza de parte de Dios para vivir eso. Amén. Porque no nada más como que, no, yo no necesito fortaleza, yo quiero que esto cambie. No, tú necesitas fortaleza. Sí, ahora esto me enseña a mí, Memo. Si Jesucristo necesitó la oración en su vida para vivir la voluntad de Dios, más yo. Ahora, es lo tercero, lo más hermoso de este pasaje. Dice 44, y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Fíjate, su agonía era más grande, sus oraciones eran más intensas. Ahora, ¿dónde está lo hermoso en esto? ¿Tú has visto orar a un hebreo? Sí. ¿Cómo oran? Hincados, ¿no?
Hincados. Ok, te voy a enseñar. La oración para un hebreo, Jesucristo era judío, era hebreo. La oración para un hebreo es conectar tres cosas. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Eso se conecta en la oración. Tu alma habla, tu alma tiene pensamientos, tu alma tiene sentimientos. Cuando tú oras, se enciende tu alma. Comienzas a hablar con Dios. Segundo, todos los hebreos, los judíos, Jesús lo era, usaban algo que se llama, y usan algo que se llama tefilim. El tefilim es una cinta que se ata desde este dedo, todo, hasta nuestro corazón. Toda la cinta. El propósito es que tú sientas la intensidad de tu corazón, tus latidos. Y cada vez que estés orando, tú vas a poder sentir, no nada más palabras, tú vas a poder sentir tu corazón. Ahora, ¿has visto el movimiento que hace un hebreo o un judío cuando ora? Hace esto. ¿Te has preguntado por qué hace eso? Ok, porque conectan su fuerza. Aman a Dios con toda su alma, palabras con todo su corazón y con toda su fuerza. Ahora imagínate esa escena en Jesús. Su agonía era tan grande, ¿cómo te lo imaginas orando? Haciendo esto, intensamente. No era que gritaba, sí gritaba, pero su intensidad en su oración era más grande. Entonces, ¿qué es la oración? Desde el concepto bíblico. La oración en el concepto bíblico es que tú conectes tu alma con Dios. Que tu alma se desborde, que tus pensamientos se desborden. ¿Sí? Que tú conectes tu corazón con Dios, que tu corazón se desborde y que tú lo hagas con todas tus fuerzas. Si tú piensas que necesitas la oración para obtener algo en tu vida, lo que más necesitas obtener es a Dios. Y lo que más necesitas obtener es una relación con Dios. Entonces, si alguien nos pregunta a mí, si yo soy pobre e intento ser rico, yo le tendría que decir, tienes que orar intensamente, hermano. Y si alguien me tendría que decir a mi hermano, yo tengo circunstancias difíciles en mi vida, ¿qué tengo que hacer? Tienes que orar de acuerdo a esas circunstancias intensamente, porque es el ejemplo que Jesús nos está enseñando. Una aflicción y una agonía intensa, una oración más intensa. Entonces, por eso necesitamos orar. Okay. Jesús ya conoce la voluntad, lo preestablecido por Dios, su soberanía, y dice, yo acepto esto, Padre. Ayúdame a vivir a tu voluntad, dame la ayuda que necesito y yo lo voy a hacer esto con intensidad. Ahora, para terminar, de las tres preguntas, ¿qué necesito yo para, como hijo de Dios, en medio de esta generación, para ser un buen hijo de Dios? ¿Qué necesito como padre en medio de esta generación para cuidar y educar a mis hijos? ¿Qué necesito yo en cosas que no entiendo en mi vida? Yo necesito buscar el reino de Dios y su justicia. Amén. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Busca el reino. Busca el reino en esta generación. Busca el reino en tus hijos. Y busca el reino en tus circunstancias. Y todo lo demás va a ser añadido. Amén. Entonces, ahí está. Perfecto. Ok. Pues bueno, hermanos, de esta manera concluimos esta pequeña sesión de preguntas y respuestas. Les agradecemos mucho que nos hayan escuchado y Dios los bendiga. Dejamos la palabra en manos del pastor. Amén. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga. Esperamos que podamos no dar una respuesta fácil, porque no hay una respuesta fácil, sino hay una respuesta de Dios. Amén. Y las respuestas de Dios siempre son robustas, siempre tienen que hablar a nuestra vida. Entonces, si en alguna forma esto ha podido bendecir tu vida, le damos la gloria a Dios porque lo haya podido hacer. Y si tienes alguna otra duda, no te preocupes, porque el Dios de sabiduría y el Dios de todo, el Padre de misericordia y el Dios de consolación puede darte una respuesta a tu vida. Solamente hay que ir a su palabra. Amén. Todo lo que acabamos de hablar no es algo que nuestra experiencia de vida nos haya dado, no es algo que nuestra preparación nos haya dado, es algo que conocemos que está en su palabra. Amén. Entonces, conoce su palabra, fortalécete de ella, toma la guía en tu vida en base a ella. Y pues vamos a terminar con un mensaje especial de nuestro pastor Martín Olea. Creemos oportuno ahora dejarle a él el lugar, porque él con mucha preocupación, con amor para nuestra iglesia ha preparado un mensaje que sabemos que va a ser de mucha bendición para nuestras vidas. Amén. Entonces vamos a dejarle el lugar a él y Dios les bendiga, mis hermanos, y será hasta la próxima en que nos veamos. Amén. Dios les bendiga. Hasta luego. Amada iglesia, Jesucristo es vida eterna. Dios les bendiga. Me da gusto saludarles a larga distancia. Les mando un fuerte abrazo.
desde el bello estado de Tabasco. Aquí estamos confinados, ustedes saben que el problema del coronavirus nos tienen encerrados. Hoy hice la excepción para poder venir aquí a la oficina y poder enviarles un mensaje de paz, un mensaje de amor, un mensaje de esperanza. Quiero darle gracias a Dios por sus vidas, gracias por sus oraciones. He estado muy pendiente, he estado siguiéndolos a través del WhatsApp. Doy gracias a Dios por la vida del pastor Aldo, el quien ha estado muy ocupado y preocupado por la iglesia, para la enseñanza y para los mensajes dominicales. Y bueno, hoy voy a compartir con ustedes un mensaje que Dios puso en mi corazón y que espero sea de bendición para su vida. Ha sido de bendición para mi vida y para la vida de mi familia. Por ahí he enviado fotos donde estamos reunidos los jueves y los domingos dando mensajes también de esperanza y de vida y de salvación para la familia. Y bueno, este día quisiera compartir con ustedes. Vamos a nuestras Biblias. Quiero que busquen en su Biblia ahí en 2 de Corintios capítulo 4 versículos 8 y 9. Que lo leamos juntos. Yo sí quiero que participen. A mí me gusta que la iglesia participe, no que nada más lo siga con su mirada. En el momento en que ustedes estén listos con el pasaje, pues pueden repetirlo junto conmigo. Vamos a ver qué dice Dios en su palabra. Dice así, dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Esta es en la versión 1960 que todos leemos, pero quisiera leerles en la Nueva Biblia Viva, que dice así: estamos acosados por problemas, pero no estamos vencidos. Enfrentamos grandes dificultades, pero no nos desesperamos. Nos persiguen, pero Dios no nos abandona nunca. Nos derriban, pero no nos pueden destruir. Amados hermanos, en estos tiempos difíciles de pandemia, yo sé que hay muchos que están preocupados, ¿sí? Y entonces yo titulé este mensaje: ¿qué debo de hacer cuando los problemas golpean mi vida? ¿Qué debo de hacer cuando los problemas golpean mi vida? Yo puse aquí que tengo dos opciones. Probablemente haya más, pero yo nada más he encontrado dos opciones. Uno, que es el más importante, es el confiar en Dios, poniendo en sus manos todas mis angustias y necesidades. La segunda es desesperarme y ponerme a llorar. La pregunta es: ¿cuál de las dos opciones voy a escoger? ¿Cuál de estas dos opciones vas a escoger tú, mi hermano? Una, confiar en Dios, y la otra, pues sentarte, arrodillarte, angustiarte y ponerte a llorar, que es lo que muchos en este momento están haciendo, ¿verdad? Recordemos que Dios, a través de la palabra, nos da esperanza, nos da confianza. Toda la Biblia está llena de promesas y de mandamientos. Y yo he encontrado a través de la palabra esa paz, esa confianza. Esto es temporal, mis hermanos. Todo en la vida es temporal. Hasta la vida misma es temporal. Recordemos que en el libro de Jeremías, capítulo 33, versículo 3, dice Dios: clama a mí, yo te responderé. Clama a mí, yo te responderé. No dejemos de clamar a Dios. No dejemos de pedir a Dios por nuestra familia, por la misma iglesia, por el mundo entero, por Cuernavaca, por todo México, pidiéndole a Dios que esto pase pronto, para que venga esa paz que mucha gente necesita. En Santiago capítulo 4, versículo 8, dice así: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Hoy es tiempo, hermanos, de pedir perdón. Hoy es tiempo de acercarnos a Dios. Mucha gente, mucha familia vive apartada de Dios, mis hermanos. Hoy es el momento de hablarles de Jesucristo, de hablar cuánto Dios los ama, mis hermanos, cuánto Dios nos ama. Así que no te canses de hablar de Jesucristo. No puedes salir de casa. Yo sé que no puedes salir de tu casa, pero yo sé que sí puedes mandar un mensaje, puedes hacer una llamada telefónica y puedes compartir estas citas bíblicas que han traído paz a mi corazón,
que han sido elementales, han sido un par de aguas en mi vida para poder confiar en Dios. En el libro de Nahum, capítulo 1, versículo 7, búscalo por favor, mi hermano. Nahum, capítulo 1, versículo 7, y quiero que juntos veamos qué es lo que dice Dios en su palabra. Dice así: pero el Señor es bueno cuando llegan la angustia y la desesperación. Él es el mejor refugio. Protege a todos los que en Él ponen su confianza. Él conoce bien a los que en Él son fieles. Este es en la versión Nueva Biblia Viva. Y en la 1960, Reina Valera dice: Jehová es bueno, el Señor es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce los que en Él confían. Tú y yo confiamos en el Señor, amado hermano. Tú y yo hemos puesto nuestras vidas y nuestra confianza en el Señor. Y decía la versión Nueva Biblia Viva: pero el Señor es bueno. El Señor conoce tu situación, conoce nuestras preocupaciones, conoce nuestras necesidades. Dice: el Señor es bueno cuando llegan la angustia y la desesperación. Él es el mejor refugio. No hay más refugio, no hay más en qué buscar, no hay más en quien refugiarnos que en el Señor. Él protege a todos los que en Él confían, mis hermanos. A todos los que en Él ponen su confianza. Él conoce bien a los que en Él son fieles. Así que, amado hermano, esto que estamos viviendo, decíamos, es temporal. Es temporal. Dios tiene el control de todo, amado hermano. No te preocupes. Ocúpate buscando más de Dios. ¿Sí? Recuerda que nuestro Señor es el Señor de los tiempos. En Él hay que confiar. En Él deposita tu confianza. Y así, junto con tu familia, como me he estado dando cuenta a través de los videos, a través de YouTube, a través de la predicación, que veo que las familias se están reuniendo. Esto es importante que tú transmitas a tu familia. La confianza en Dios. Acerquémonos a Dios. Dios es bueno, recuerda, y su misericordia es para siempre. Así que, amados hermanos, en el libro de Romanos 8:28, vete a tu Biblia, Romanos 8:28, y lee junto conmigo. Y recuerda estas palabras que yo sé que las tienes grabadas en tu corazón. Sé que te acuerdas muy bien. Dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Fíjate nada más. A todos los que amamos a Dios, todo esto es para nuestro bien. Esto ha sido de bendición para mí. Porque a través de esta situación que estamos viviendo, amado hermano, toda mi familia nos estamos reuniendo los jueves. Toda mi familia nos reunimos los domingos. Mucha familia tuya no quería saber nada de Dios. Y a través de esta situación, yo veo que están sentados, pendientes para la enseñanza los martes, pendientes para la predicación de los domingos. Ha sido de bendición para nuestras vidas, amado hermano. ¿Sí? Todas las cosas que pasen alrededor de nuestra vida, mis hermanos, en nuestro entorno, todo será de bendición. No dudes, amado hermano. Esto es de bendición, ¿va? Por algo Dios hace que sucedan las cosas. Así que, amados hermanos, en estos tiempos de angustia y de desesperación, lo primero que debo de hacer es confiar en Dios, poniendo en sus manos nuestras vidas y la vida de nuestra familia y todos los problemas y angustias. Él es el que nos va a dar esa paz. Recuerda lo que Jesús le dijo a sus discípulos: mi paz os dejo y mi paz os doy. Amén. Entonces, amado hermano, en el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 2, busca en tu Biblia, Hebreos capítulo 12, versículo 2, dice: puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puestos los ojos en Jesús. Jesús te ama. Sí. Él es el autor y consumador de la fe, mis hermanos. Que en estos tiempos difíciles tu fe no mengue. Que en estos tiempos difíciles es cuando tu fe tiene que crecer más y más. Estaba leyendo por ahí un mensaje que escribió en el WhatsApp mi hermana Rubí,
de esos momentos de desesperación, de esos momentos de angustia, en el cual llegó hasta titubear de seguir confiando en el Señor. Amada hermana, que tu fe no mengue. Dios tiene el control. Estos días he estado platicando con Omar vía Messenger, veo que está en un momento de recuperación. Yo le doy la gloria a Dios y bendigo la vida de Omar, la vida de tus hijos. Así que confiemos, mis hermanos, confiemos en Dios. Dios es bueno, como dice en el Salmo capítulo 100, versículo 5. Búscalo, amado hermano. Salmo capítulo 100, versículo 5, dice: porque Jehová es bueno, porque el Señor es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Él no miente. Si Él dice que te va a dar esa paz que necesitas, Dios te va a dar esa paz. Si Dios dice que esto es de bendición para tu vida, es de bendición para tu vida. Para mí es de bendición. Me permite estar más tiempo con mi familia. Me permite, mis hermanos, seguir creyendo y confiando en el Señor. Recuerda que solamente, como decía Pedro, ¿verdad? ¿A quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Ve por favor a tu Biblia, busca ahora el Salmo 138, versículo 7. Salmo capítulo 138, versículo 7. Y ve lo que dice el salmista. Ve qué palabras tremendas dice el salmista. Dice: aunque me rodee en tribulaciones, tú me librarás de la ira de mis enemigos. Contra el enojo de mis enemigos extenderás tu mano, tu poder me salvará. Nueva Biblia Viva. Y dice en la Reina Valera 1960: si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Solos no estamos, amados hermanos. Solos no estamos. Aunque me rodeen tribulaciones, tú me librarás de la ira de mis enemigos. El coronavirus es un enemigo. Y está a mucha gente, mis hermanos, con mucho temor. Hay muchos muertos, ¿sí es cierto? Pero acuérdate que si morimos, para el Señor morimos. Y si vivimos, para el Señor vivimos. Amén. Y es mejor morir que nacer. Pero dice también que contra el enojo de mis enemigos extenderás tu mano y tu poder me salvará. El poder del Señor nos salvará. No, mis hermanos, no tengamos temor. Dios cuida de nosotros. Dios cuida de sus hijos. ¿Sí? Sé que hay angustia, como dice ahí en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, 1, ahí en la Nueva Versión Viva, dice: no se angustien, confíen en mí y confíen en Dios y también confíen en mí. No se angustien, no nos angustiemos, mis hermanos. ¿Sí? No nos angustiemos. No se turbe tu corazón, dice la Reina Valera 1960. No se turbe tu corazón. ¿Crees en Dios? Cree también en mí, dice Jesucristo. No hay que turbarnos, no hay que angustiarnos. Esto ya muy pronto pasará, mis hermanos. Esto ya muy pronto pasará y muy pronto nos reuniremos. Muy pronto estaremos juntos en nuestra casa de oración para seguir alabando y bendiciendo el nombre del Señor. Terminamos con esta cita de Isaías capítulo 43, versículo 2. Dice: cuando pases por aguas profundas de gran tribulación, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Nueva Biblia Viva. ¡Qué palabras tan tremendas! Cuando pases por las aguas profundas de gran tribulación, yo, dice el Señor, yo estaré contigo. No estamos solos. No estamos solos. Cuando pases por ríos, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Esa es una promesa de parte de Dios. En la versión Reina Valera 1960 dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Ve nada más, amado hermano.
qué promesa de parte de Dios. No estamos solos. No estamos solos. Dios está con nosotros. Dios está al pendiente de nosotros. Dios está al cuidado de nosotros. Así que pon tu confianza en el Señor. Porque recuerda que solamente tenemos dos opciones, como veíamos. Una, confiar en Dios, poniendo todas mis angustias, todas mis necesidades, todos mis problemas. O la otra, sentarme, desesperarme y ponerme a llorar. Amado hermano, no dejemos de confiar en el Señor. Recuerda que Dios nos ama. Dios te ama. Dios está al cuidado de ti. Dios quiere que tu fe crezca en Él. Dios quiere que tu confianza esté siempre en Él, amado hermano. Yo desde este lugar te mando muchas bendiciones, esperando muy pronto vernos, muy pronto saludarnos, muy pronto abrazarnos, mis hermanos. Y espero que tu familia nos acompañe y poder saludar a tu familia y poder estar con ustedes, mis hermanos. Mi familia y yo les mandamos muchas bendiciones y espero verlos pronto. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Te invito, amado hermano, a que oremos a Dios para que Él nos dé esa paz que necesitamos. Cierra tus ojos ahí donde estás y acompáñame haciendo esta oración. Amado Dios, te damos gracias. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos mandas, Señor, porque sabemos que todo viene de ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos en esta hora, Señor, que tú nos des esa confianza, que aumentes nuestra fe, Señor, que quites toda preocupación, todo lo que está, Señor, turbando nuestra vida, nuestra mente, Señor, todo lo que está quitándonos la paz, Señor. Padre, que tú lo eches fuera y que tu Espíritu Santo, Señor, venga a nosotros y nos dé esa confianza en ti, Señor. Que tu Espíritu Santo nos dé esa esperanza, Señor, que esto pronto pasará, Señor, y que, Padre, nosotros desde este momento ya nos declaramos victoriosos en el nombre de Jesús. Padre, dice tu palabra que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temamos nada, Señor, porque tú estás con nosotros. Sabemos que tú estás al pendiente de nosotros. Sabemos que en ti estamos seguros, Señor. Por eso te pedimos en el nombre de Jesús, Padre, que nos libres de toda enfermedad, que nos libres del coronavirus, que tú bendigas a nuestra familia, que tú bendigas a tu iglesia, Señor. Padre, que pronto podamos reunirnos y poder estar juntos y en armonía en tu casa, Señor. Bendice pues nuestras vidas, bendice nuestros hogares, bendice a tu iglesia, Señor, y te pedimos que suplas toda necesidad, Señor. Aquel hermano que no tenga, Señor, que comer, que tú suplas, Señor, que toques nuestros corazones y en nuestras manos está el poder ayudarnos, Señor, el poder proveernos también unos a otros, Señor. Yo te alabo y te bendigo, Señor, y bendigo a tu iglesia, y bendigo a la familia, a todas las familias de nuestra iglesia, Señor. Padre, que seas tú, pues, dándonos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. En tus manos ponemos nuestras vidas, pidiendo tu bendición, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos.